Y en este momento inicia la grabación de la clase. La clase de hoy va a abordar el diseño de la investigación. Hay que tomar en cuenta que hemos visto los tipos de investigación, hemos hecho ejercicios de construcción de hipótesis, planteamiento del problema, hemos abordado lo que es el marco teórico, etcétera, ¿no? Y lo que toca ver el día de hoy son los tipos de diseño de investigaciones que existen. El tema no lo vamos a terminar de abordar el día de hoy. Vamos a continuar con este tema la próxima sesión, que no es la próxima semana, y de eso vamos a hablar al final de la clase, ¿no? Pero este tema lo vamos a dividir en dos sesiones, en esta y en la siguiente. Y me parece importante que podamos ir abordando esto y que hagan cualquier tipo de consulta que puedan tener respecto al tema. Vamos a empezar entonces y les comento que aquí, hoy somos súper pocos ahora, pocos y pocas. ¿Sucede algo? ¿Tienen prueba mañana o algo así? Tenemos prueba hoy día, más rato. Ah, con razón, con razón. Vale, bueno, con razón hay pocas personas. Bien, pues vamos a empezar y vamos a intentar hacer esto lo más ligero posible. Como yo les decía, vamos a abordar lo que es el diseño de la investigación. Y el diseño de la investigación parte primero definiendo lo que es el planteamiento del problema, el alcance de la investigación, la hipótesis, y teniendo estos tres elementos desarrollados, es que nosotras y nosotros podemos, en todo caso, ir pensando en el diseño de la investigación. El diseño de una investigación cuantitativa, seguimos todavía en el área cuantitativa, el diseño de una investigación cuantitativa tiene que ver con el plan o la estrategia que se va a desarrollar para poder responder de alguna manera el planteamiento del problema. Esta relación siempre va a ser directa en términos de que tenemos un problema, hemos planteado un problema que queremos investigar, que queremos conocer o que queremos aportar para su solución, y para poder responder esta pregunta necesitamos desarrollar una ruta de trabajo, una estrategia de investigación que nos va a permitir de alguna forma avalar la hipótesis que tenemos o rechazarla. Y parte de esa estrategia tiene que ver con el diseño de la investigación. Por otro lado, también el diseño de la investigación te va a permitir generar certezas con respecto a la hipótesis. Recuerden que a este nivel, todas las investigaciones que ya están para poder definir su investigación deberán tener como antecedente el planteamiento del problema hecho, el alcance de la investigación y la hipótesis. De alguna manera, para entonces generar un plan o una estrategia de investigación que nos permita dar certezas o no respecto a la hipótesis y que nos permitan también responder el planteamiento del problema que hemos elaborado con la anticipación. Estos elementos, por supuesto, que son planteamiento del problema, alcance de la investigación, hipótesis y el diseño que implica el desarrollo de estrategias, tiene que apostar sobre todo en la generación del conocimiento. Chicas, chicos, el hecho de que lleven una asignatura que se llame metodología de la investigación no es por nada, o sea, no es gratuito. La idea es que vayan generando habilidades y herramientas para que ustedes puedan aportar con nueva información. Sobre todo, bueno, no está de más decir que es la información la que está ayudando a generar y construir estrategias ante este escenario pandémico. Así que todas las investigaciones tienen como un gran objetivo, que es la generación del conocimiento. Bien, dentro de los diseños de investigación que vamos a abordar en esta sesión y en la que sigue, podemos distinguir tres tipos de investigación cuantitativa. Voy a estar reiterando constantemente que estamos en el área cuantitativa todavía. Entonces, tenemos tres tipos de diseños experimentales para investigaciones cuantitativas, que son las preexperimentales, que vamos a ir abordando una a una. Tenemos también las experimentales y las cuasi experimentales.
vamos a partir hablando de los elementos que tienen en común cada una de estas investigaciones o estos tipos de diseño de investigación, y entre los elementos que tienen en común estos tres tipos de diseño de investigación, la pre-experimental, experimental y cuasi experimental, es que se genera una situación, tiene que ver con la ética y la manipulación de variables. Empecemos desde atrás, es decir, cuando nosotros o nosotras hablamos de una investigación experimental dentro del área cuantitativa, estamos hablando que vamos a intentar descubrir o aportar información para determinar la relación de causa y efecto. Tomen en consideración que cuando hablamos de investigaciones cuantitativas, son tales porque presentan dos o más variables que pueden ser medibles, ¿no? Y bajo esa premisa es de que el diseño experimental de una investigación cuantitativa tiene que ver también con variables en donde se ve la relación de causa y efecto. Son las famosas investigaciones de causalidad que hemos visto en las sesiones anteriores. Y esta causa y efecto va a depender del manejo que nosotros y nosotras hagamos de las variables, en donde, por supuesto, y como en cualquier investigación cuantitativa, hay variables independientes y variables dependientes. El concepto de variable también ya lo hemos abordado en sesiones anteriores. Tenemos entonces que los diseños de investigación experimental son diseños de tipo de causalidad, en donde hay una causa, una variable independiente y una variable dependiente. Y los tipos de investigación experimental buscan justamente la relación que hay entre variables. Dentro de estas investigaciones o dentro de estos diseños experimentales tenemos la pre-experimental, experimental y cuasi experimental, que tienen en común algo, tres elementos sobre todo, tienen más, pero estos son los más importantes. Uno es que se genera una situación. Cuando hablamos de experimental, es porque vamos a tener ciertos protocolos o patrones en los cuales vamos a manipular una variable que es la variable independiente y en la cual esta variable va a tener un impacto o no sobre la variable dependiente. Esta manipulación ya está hablando de la generación de un escenario específico que nos permita ver las relaciones entre variables independientes y dependientes. Y esto es algo que tenían en común estos tres tipos de investigaciones que hemos abordado. Es decir, que vamos a generar una situación que nos permita conocer la relación entre la variable independiente y la variable o las variables dependientes. Es importante mencionar, como hemos mencionado en clases anteriores, que en una investigación cuantitativa puede haber una o más variables independientes y que también podríamos ver la relación o el efecto que causa estas variables independientes hacia una o varias variables dependientes. Y para poder conocer esto, tenemos que generar una situación específica que nos permita medir. Voy a poner un ejemplo. Podríamos poner violencia de género o violencia en el pololeo o construcción del amor o, en adolescentes universitarios a partir de la música. Entonces, podemos hacer un experimento o una investigación experimental en donde pongamos a personas escuchando cierto tipo de música, como puede ser el reggaetón, ¿no? En donde estas letras del reggaetón pueden decir, yo te penetro, ven a la noche y te voy a volver loca, que tú eres mía, etcétera, ¿no? Y le vamos a preguntar al final a estas personas que piensan del amor, versus otro grupo en donde presentemos otro tipo de letras de reggaetón, ¿no? Como más bien que hablen de sexualidad, pero desde la emancipación, etcétera. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver, ¿no? Cuál de los dos grupos reflexionan en términos de la concepción del amor.
juvenil o pololeo, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, claro, vamos a generar una situación en donde vamos a manipular una serie de variables para ver la relación o el efecto que tienen sobre otro tipo de variables. Por eso es muy importante tener definiciones anteriores. Otro elemento que tienen en común los tres tipos de diseño experimental, que retomo, es preexperimental, experimental y cuasi experimental, tiene que ver con la ética. La ética es un elemento supremamente importante en las investigaciones cuantitativas porque en muchas ocasiones se trabaja con humanos y hay protocolos éticos para poder trabajar con humanos. El primero de ellos, por supuesto, que es el consentimiento informado de las personas con las cuales nosotros o nosotras vayamos a participar, que las y los participantes tengan pleno conocimiento del tipo de actividad, el objetivo, el alcance, si les va a hacer daño o no. Recuerden que estamos en el área de la salud y la salud es un elemento supremamente importante. Y el tema de la ética es primordial. Así que este es otro de los elementos que vamos a tener como en común entre los tres tipos de diseño, que es generar una situación, aspectos de ética en los cuales hay que ser supremamente cuidadosos y cuidadosas, conocer los protocolos de trabajo de investigación sobre personas, etcétera, ¿no? Y también algo que es fundamental tiene que ver con la manipulación de variables, en donde en estos tres, en el preexperimental, en el experimental y en el cuasi experimental, en las tres va a haber manipulación de variables. Vamos a aumentar o a disminuir en términos de modulación o cantidad cierto tipo de variables para conocer los efectos que tienen sobre otro tipo de variables que son las dependientes. Estos son los tres elementos que vamos a abordar en la clase de hoy y que tienen en común los tres tipos de investigación. Es decir, se genera una situación para poder controlar variables, hay un elemento ético que hay que considerar y el tercero, saber que va a haber variables dependientes y variables independientes que son parte de las que vamos a manipular. Ahora, ¿en qué consiste esta manipulación o manejo de variables independientes y dependientes? Bueno, tiene que ver con la definición. Una de las cosas que yo les he comentado con anterioridad es de que antes de empezar a pensar en recolección de datos, en modelos de análisis de datos, etcétera, lo primero que tenemos que tener bien claro y bien trabajado es los objetivos, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, el estado del arte y todos estos elementos que entregaron ustedes en la prueba anterior, para que, y el marco teórico también, para que a partir de estos elementos podamos tener una mejor definición de lo que son las variables. Es decir, si nosotros o nosotras no tenemos bien definido cuáles son nuestros conceptos fundamentales y cómo estos conceptos se vinculan con las variables que guardan relación con la pregunta de investigación y con el planteamiento del problema, al momento de hacer el diseño de la investigación, vamos a tener dificultades porque no tenemos el paso anterior bien definido. Es decir, todo lo que tenga que ver con el marco teórico o el marco conceptual, dependiendo, hay gente que lo nombra de distintas maneras, pero básicamente tiene que ver con esto, con el marco conceptual o la perspectiva teórica también le dicen, ¿no? Una vez que tenemos el marco conceptual definido y nuestra batería de conceptos bien definida, es que vamos a poder realizar una definición cada vez más exacta de las variables que vamos a ocupar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los principales retos que hay en esta etapa del diseño de la investigación, ¿no? Tiene que ver con trasladar que ese es un ejercicio intelectual
que ustedes tienen que estar haciendo constantemente porque no siempre se da a la primera, y es trasladar el marco conceptual, ¿no? Como tu variable en términos conceptuales, trasladarla a un campo operativo, es decir, convertir esta variable conceptual en una variable operativa que puedas medir. Este paso es uno de los más complicados porque en muchas ocasiones pensamos en conceptos al aire, es decir, no sé, rendimiento de las y los estudiantes a partir de estrategias online, ¿no? Hay que definir entonces qué son las estrategias online o las clases online o la virtualidad para que este concepto que tenemos de virtualidad lo podamos convertir de alguna manera, que tiene que ser con un trabajo intelectual, no hay de otra, pero lo podamos convertir a un concepto operativo que podamos medir. Recuerden que una de las características de las variables es que tienen que ser medibles. Entonces, ¿cómo medimos, ¿no?, el concepto de virtualidad o aula online o aula virtual? El concepto que puede ser un espacio cibernético de inteligencia artificial, eso puede ser nuestro concepto teórico, pero cómo este concepto teórico lo pasamos a términos operacionales que podamos medir. Y ese es uno de los principales retos en los cuales nos enfrentamos cuando vamos a hacer el diseño de la variable y que en realidad tiene que ver con una habilidad práctica. Cuando hablamos de metodología de investigación, hablamos de mucha práctica. Hay que escribir mucho, hay que equivocarse mucho también para poder ir desarrollando esta habilidad. Y esta habilidad no hay receta, es decir, tienes que hacer el esfuerzo de pasar tu variable de nivel conceptual, pasarla la misma variable con el mismo contenido conceptual, pero de manera operativa, de tal manera que puedas medir, ¿no? Otro ejemplo es el concepto de género. Podemos decir, ¿qué es género dentro de nuestro marco teórico? Y podemos responder que el género es una construcción social que a partir de la interpretación del sexo biológico se caracterizan a las personas en hombre o mujeres, y a partir de esa caracterización es de que se colocan roles y estatus y funcionamiento, etcétera, ¿no? Ese es nuestro concepto. Pero ¿cómo pasamos el concepto a lo operativo? Ese es uno de los grandes retos. Una de las formas en cómo se ha hecho esto, por ejemplo, en violencia de género, es que se han hecho muchos trabajos con respecto al violentómetro, ¿no? De hecho, ustedes lo pueden googlear y pueden encontrar el violentómetro, es decir, pasar el concepto de género, de violencia de género, a algo medible, es un trabajo intelectual, que en este segundo ejemplo que les estoy dando, tiene que ver con el violentómetro de relaciones de género, en donde te dan cierto tipo de puntajes dependiendo del tipo de violencia que estás viviendo o que la persona o que el contexto está viviendo, ¿no? Ese traslado es de los más difíciles que hay que hacer. Sin embargo, hay que hacerlo. Es decir, es muy difícil entenderlo sin que se practique. Yo ahora se los estoy explicando, pero es necesario para que ustedes tengan un mejor conocimiento, que lo practiquen. Tienen que hacer ese salto conceptual a lo operativo. Una vez entonces que tenemos un marco conceptual definido y que hemos hecho estos ejercicios de pasar del plano conceptual al plano operativo, es que entonces podemos definir nuestras variables. La variable tanto dependiente como la variable independiente o una diversidad de ellas, ¿no? Otro de los elementos que hay que considerar para hacer manipulación de variables en una investigación o en un diseño de investigación experimental cuantitativo tiene que ver con el manejo de los antecedentes. El hecho de que yo les haya solicitado el estado del arte del tema que ustedes van a desarrollar no es gratuito, sino que hay que conocer qué tipo de análisis ya se le ha dado con anticipación a las mismas variables con las cuales nosotros y nosotras vamos a trabajar. Y para poder entender esto es necesario que conozcamos
los antecedentes de investigación que se han realizado con respecto al tema que nos interesa. ¿Por qué es importante? Porque a partir de estos antecedentes o estado del arte es que podemos conocer nuevos modelos o tratamientos, no solamente de las variables que vamos a ocupar, sino también modelos y tratamiento del análisis de los resultados, porque esto nos puede dar muchas luces, nos puede resolver muchos problemas en realidad, nos puede resolver muchas cosas. Es decir, conociendo el estado del arte, es posible que dentro de esta investigación para construir esto del estado del arte, podamos encontrar modelos de variables o modelos experimentales que pueden servir a la investigación que vamos a realizar. O también podemos identificar modelos de análisis o de manejo de variables que no nos van a ser de utilidad para nuestra investigación. Sin embargo, este filtro es importante y necesario hacerlo en cada una de las investigaciones. Y para ello es importante conocer los antecedentes que guardan relación con la investigación que vamos a realizar. Entonces tenemos ya 3 elementos que hay que considerar para la manipulación de variables, que son definir nuestro marco teórico o tener una definición conceptual teórica bien sustentada para que el paso de la operación conceptual a la operación de medible o de variable sea mucho más sencillo. Una vez que hemos hecho este paso, es importante conocer el estado del arte o los antecedentes en el manejo de las mismas variables en otras investigaciones. Y también tenemos el tema de la representatividad, es decir, qué tan representativas son las variables que vamos a manejar para poder entender o para poder validar la hipótesis que nosotros y nosotras estamos manejando. Cuando hablo de representatividad, hablo, por ejemplo, de conceptos que den luces para poder responder cierto tipo de problemáticas. Y no vaya a ser, por ejemplo, que estamos hablando de violencia de género o de violencia en espacios de prácticas universitarias de enfermería y estemos utilizando variables que no tienen relación con el tema. Eso suele pasar, eso es cada vez menos, pero suele pasar. Sin embargo, hay que insistir que las variables que vamos a ocupar tienen que ser representativas de los temas que vamos a investigar. Y también, esto lo del traslado conceptual, que es algo que yo les he estado mencionando, y por supuesto, tener claridad el nivel de relación que van a guardar nuestras variables independientes y nuestras variables dependientes. Recuerden que estas variables se encuentran desde el planteamiento del problema. Desde ahí es que venimos utilizando las mismas variables que es la que le van a dar forma a nuestra investigación. Entonces, para poder estar en la manipulación de variables dependientes e independientes, debemos de tener una mediana claridad de cuáles son las influencias que las variables independientes hacen sobre las variables dependientes. ¿Y esto cómo es? Haciéndose algunas preguntas. Es decir, aquí es cambio. Aquí me equivoqué. Es decir, la forma en cómo conocemos la influencia de las variables independientes hacia las variables dependientes tiene que ver con responder preguntas que tienen que ver como esta, que es el cómo. ¿Cómo es la influencia de cierta variable a cierta variable? Pero no solamente cómo, sino también qué tipo de cambio se genera en la variable dependiente a partir de la manipulación de la variable independiente. ¿En qué medida la variable dependiente varía con la influencia o con la manipulación o modificación de la variable independiente? Es decir, aquí hay algo que está en el fondo que se los estoy diciendo, pero no sé si se han dado cuenta, en donde la variable dependiente es la que se mide y la variable independiente es la que se manipula o la que se mueve. Es decir, si nosotros y nosotras queremos conocer el efecto del reggaetón en la construcción de la violencia en el pololeo, ¿no?
hay que definir primero cuál va a ser nuestra variable dependiente y cuál va a ser nuestra variable independiente. En este caso, nuestra variable independiente son las letras del reggaetón, por ejemplo. Y la variable dependiente es la percepción que se tiene de las relaciones de pololeo a partir de la reacción que genera esta variable independiente que son las letras del reggaetón. Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos es que lo que se mide, lo que vamos a medir es la percepción del pololeo, que es la variable dependiente, la variable que se va a modificar dependiendo de cómo modificamos la variable independiente. La variable independiente regularmente no se mide, sino que se manipula. Es decir, se le sube o se le baja, se aumentan las letras o no se aumentan las letras, etc. Es la variable independiente la que tiene mayor grado de manipulación y es la variable dependiente la que habitualmente se mide, ¿no? Es decir, se va a medir la influencia que tiene esta variable independiente con la variable dependiente. Estos son elementos que tienen en común lo que son los diseños preexperimentales, experimentales y cuasi experimentales. Es decir, se lee la influencia que tiene un elemento X hacia un elemento Y, pensando que X son las variables independientes y Y son las variables dependientes. O también, en nuestra investigación, nos puede dar señales de que la variable X, que es la variable independiente, no tiene esta línea en medio, esta línea que se pone aquí en medio regularmente es de negación, no tiene relación sobre la variable dependiente que es Y o Y, como le digan ustedes, no importa, ¿no? Pero para saber esto es necesario generar grupos de control, es decir, conocer bien que el tipo de investigación experimental, independientemente de si es preexperimental, experimental o cuasi experimental, va a ser necesario tener grupos de control, ¿no? O grupos de trabajo, no importa el nombre que le den, ¿no? El tema es que van a necesitar una cierta cantidad de población a la cual las van a poner en una situación controlada para que puedan hacer manejo de variables y en ese momento identificar la influencia o no que tiene una variable sobre otra. Y este es uno de los elementos interesantes de este tipo de investigación, ya que estos grupos de control deben de guardar cierto tipo de características o más bien condiciones que hay que controlar o no controlar. Es decir, una de las características del grupo de control tiene que ver con generar una situación controlada. ¿Qué tiene que ver con esto? Cuando hablamos de una situación controlada, es decir, que hay que considerar que ambos grupos tienen que ser por lo menos dos grupos, en el ejemplo que les estoy mencionando del reggaetón, tiene que haber dos grupos, uno en donde se le presenten las variables que son las letras del reggaetón que hablan de un amor machista, con sentido de propiedad, que tú eres mía y de nadie más, o que yo hago mejor sexo que el otro, como si fuera una competencia, como ese tipo de cosas, y a otro grupo en donde se les va a presentar canciones de reggaetón igual, pero con otro tipo de contenido, un contenido a lo mejor sin violencia, de empoderamiento, en donde la mujer no sea un objeto sexual y que pueda decidir abiertamente con quién tener relaciones sexuales y que nadie le va a decir puta, por ejemplo, o zorra, etcétera, y viceversa, que un hombre también pueda tener las relaciones sexuales que quiera y no por eso va a ser mejor hombre, etcétera, ¿no? Como algo más liberal y no tan convencional, ¿no? Pero vamos a necesitar estos dos grupos para poder medir el efecto de la variable sobre la concepción que tienen de pololeo
o violencia en el pololeo, ¿no? A partir de las letras de reggaetón, por decir algo, ¿no? Entonces, por supuesto, la generación de estos grupos tiene que ser controlada, tiene que tener cierto tipo de edad, ¿no? Para que se sientan identificados con las letras, ¿no? Les tiene que gustar el reggaetón, para empezar, ¿no? Tenemos que cuidar otro tipo de variables, como si vamos a hablar sobre reggaetón, no les presentemos otro tipo de ritmos, ya que eso podría influenciar, etcétera. Es decir, hay que cuidar que los dos grupos tengan más o menos las mismas condiciones para poder desarrollar un grupo control. Grupo control tiene que haber justamente esto, que tiene que haber cierto tipo de características o condiciones para que las personas puedan participar. Por ejemplo, que todas tengan que hablar español, ¿no? Parece algo súper básico, pero en muchas ocasiones ese tipo de detalles se nos va cuando vamos a generar un grupo control. ¿Por qué es importante? Porque cuidar estos elementos de un grupo control le van a dar certeza y veracidad a la investigación que estamos desarrollando. Y eso es supremamente importante, sobre todo cuando le quieren dar validez a las investigaciones. Bien, entonces, tiene que ver con generar una situación controlada en donde las personas participantes tienen elementos o no en común. ¿A qué me refiero con esto? Hay varias formas de ir construyendo los grupos control. Una de las formas es identificar a personas con cierto tipo de características, que sean jóvenes, que les guste el reggaetón, etcétera, ¿no? De ciertos rangos de edad, que hablen español, que todas sean mujeres, que todos sean hombres, que sea mixto, de las mismas clases sociales o de clases sociales diferenciadas, etcétera, ¿no? Es decir, hay ciertos tipos de grupo control que se forman a partir de características o condiciones específicas. Pero también existen grupos control que se generan al azar, en donde hay una población muy amplia y que a partir del azar, por números, por tómbola, etcétera, ¿no? Vamos a juntar a una muestra de este universo para poder trabajar con ella, y eso también podría garantizar validez en la investigación en términos de que las condiciones particulares de las y los participantes eran desconocidas con anticipación por parte de los investigadores, y eso le da un rasgo de objetividad, ¿no? Es decir, puede haber dos grandes grupos, puede haber más, pero estos son los más básicos, digamos. Puede haber dos grandes grupos de control. Uno puede ser en donde manejemos todas las variables en términos de caracterización de las personas con las cuales queremos trabajar, y otro grupo de control, otra forma de construir un grupo de control, tiene que ver con el azar, ¿no? Es decir, conformar los grupos de control con los cuales vamos a colaborar de un universo muy grande, una muestra al azar o aleatoria, que también le dicen, ¿no? Entonces, y estas ambas formas dan una base de veracidad al trabajo que estamos realizando. Bien, y estos son los grupos control, y que tienen que ver con equivalencias, azarosa o aleatoria, ¿no? Existen varios tipos de validación. En el texto maneja un montón de estrategias de validación. Si les interesa la validación de los grupos control a mayor profundidad, pueden leer la página 137, 138, si no me equivoco, del texto que está colgado en el aula virtual, y ahí les dan un montón de elementos para poder hacer ejercicios de validación de los grupos control y de los tipos de investigación, que no vamos a abordar en esta ocasión. Bien, ahora, ya que tenemos el planteamiento del problema, el alcance de la investigación, la hipótesis construida que nos va a permitir generar un diseño o un plan o una estrategia de investigación para darle certeza o no a la hipótesis, pero también para responder el problema de investigación, podemos, dentro del contexto de investigaciones cuantitativas, podemos elegir un tipo de investigación experimental que, en términos conceptuales, analiza la relación causa y efecto de las variables independientes a dependientes, es decir,
hay una manipulación de la variable independiente y hay una medición de la variable dependiente. Existen tres tipos de investigación experimental dentro del universo de investigación cuantitativa, que es la preexperimental, la experimental y la cuasi experimental, que tienen elementos en común. Es decir, se genera una situación, pasan por elementos de ética, ya que regularmente se trabaja con humanos, y de nuevo consiste en la manipulación de variables dependientes e independientes. Para poder hacer esta manipulación de variables, debemos de tener con anticipación una definición conceptual rígida o rigurosa de lo que son nuestros conceptos que vamos a utilizar como variables, es decir, que puedan ser medibles, en donde vamos a pasar de un plano teórico a un plano operativo o medible, ¿no? Que es ese paso conceptual que yo les he estado explicando. Para ello, por supuesto, es importante, es decir, para la manipulación de las variables, debemos de conocer los antecedentes o investigaciones anteriores en las cuales podemos descubrir qué modelos nos funciona y qué modelos no nos funciona dependiendo del tipo de investigación que vayamos a desarrollar, y que esto lo podemos conocer a través de este apartado que se llama estado del arte o búsqueda de antecedentes. Tiene muchos nombres. El nombre, desde mi punto de vista, es lo de menos. Lo importante es el contenido, ¿no? Y que tiene que tener una revisión acuiciosa de las investigaciones anteriores. Tienen que haber variables representativas con respecto al tema que vamos a investigar, el traslado conceptual que yo les había mencionado, y construir patrones que nos permitan conocer y medir la influencia de una variable independiente hacia una variable dependiente. Y esto lo podemos saber a través de preguntas como cómo, valga la redundancia, cómo es la influencia de una variable hacia otra, qué tipo de cambio genera una variable hacia otra, en qué medida una variable influye hacia otra variable. Si ustedes se dan cuenta, son preguntas que nosotros y nosotras utilizamos en nuestro planteamiento del problema o en nuestra pregunta de investigación. El cómo, en qué medida, cómo cambia, cómo influye, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con la relación entre variables. De nuevo, la variable dependiente es la que se mide y la variable independiente regularmente es la que se manipula, en donde podemos ver a través de ciertos símbolos, esto lo voy a borrar para volverlo a escribir, bajo ciertos símbolos podemos ver que una variable X puede influir en una variable Y, o una variable X no guarda relación con una variable Y. Y de esta manera podemos, y para poder saber este tipo de elementos, si guarda o no guarda relación, tenemos que trabajar con grupos de control. En los grupos de control, para poder formarlos, existen dos grandes campos, que pueden ser más, pero estos son los básicos, en donde los participantes no tienen elementos en común, es decir, que la construcción del grupo control es al azar o aleatoria, o grupos de control que tienen características específicas para poder hacer el análisis de las variables. Eso hasta aquí, antes de pasar a lo otro. ¿Tienen alguna duda o algún comentario o se perdieron en algún punto? No, profe. ¿Seguros? ¿No hay ninguna duda? Bien. Vamos a continuar. Ahora, ¿cómo se representan estas relaciones entre variables? Depende del tipo de investigación que vamos a realizar. Es decir,
la simbología que regularmente se ocupa en las investigaciones experimentales de tipo cuantitativo tiene que ver con estos símbolos que ustedes probablemente ya se han encontrado con estos o se van a encontrar más adelante, que tiene que ver con la R. La R es la asignación al azar o aleatoria, es decir, es la forma en cómo se construye un grupo, ¿ok? R significa que el grupo se construyó de manera aleatoria. Es un símbolo que nos describe el método que usamos para construir un grupo control. Y cuando aparece la letra R, quiere decir que este grupo se constituyó de manera aleatoria. Tenemos también la letra G, que tiene que ver con grupo de sujetos o casos. En algunas investigaciones se trabaja con más de un grupo control y para poder referirnos a este grupo control tiene que estar relacionado con la letra G. Y ya sea que tengamos dos grupos, sería G sub 1 y G sub 2. Y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de grupos con los cuales nosotros y nosotras estemos trabajando. Tenemos también X, que esto se ve en el colegio. X siempre va a ser una variable, ¿no? X puede ser la variable independiente y que puede medirse a nivel de presencia, nivel, modalidad, etcétera, dependiendo del tipo de manipulación que vamos a realizar. X regularmente es la variable independiente que, ojo, es la que se manipula, no es la que se mide. Y la forma de identificar algún tipo de manipulación podría ser la presencia de cierta variable o el nivel de presencia de cierta variable o la modalidad de cierta variable ante cierto tipo de investigación. Y tenemos también esta, la letra O, que tiene que ver con la medición. La O es un símbolo que nos va a dar señales de metodológicamente qué tipo y en qué momento se va a hacer una medición. Vamos a ver en términos operativos esto en explicación de estos tipos de investigación experimental, ¿no? Tenemos, yo les había comentado, el tipo de investigación preexperimental. Cuando hablamos de preexperimental, estamos hablando de una investigación de tipo descriptiva, en donde regularmente, esto casi no se usa, pero igual se los tengo que enseñar, ¿no? En donde regularmente hay una sola variable y que la influencia es muy mínima o muy básica. Hace como 20 años atrás se hacían mucho ese tipo de investigaciones, ahora ya casi no se usa, ¿no? Sin embargo, es importante que la conozcan, ¿no? Este diseño preexperimental son investigaciones de tipo descriptivo y que pueden ser de esta manera. Es decir, ¿qué nos está diciendo metodológicamente estos símbolos? Nos está diciendo, tenemos una R, que es esta, R, es decir, que nos vamos a enfrentar o que vamos a construir una investigación en donde el grupo se formó de manera aleatoria, ¿no? Tenemos G, es decir, que trabajamos G sub 1, que trabajamos solamente con un grupo y en donde, ojo, la O tiene que ver con la medición, en donde metodológicamente nosotros le aplicamos una medición, ya puede ser ya sea puede ser una encuesta, una entrevista, etcétera. Hicimos una medición antes de incorporar la variable. Por ejemplo, tenemos este grupo de personas o tenemos, en el caso de preexperimental, tenemos un solo grupo de personas en la cual vamos a abordar violencia en el pololeo a través de las canciones de reggaetón, ¿no? Y decimos, lo representamos de esta manera. Entonces decimos que trabajamos con un grupo de manera aleatoria, solamente es un grupo, por eso es G sub 1,
le aplicamos una encuesta o una entrevista con anticipación a la presentación de la variable que se representa con la letra O, y que esta medición puede ser una encuesta, una entrevista, etc. Posteriormente, metemos la variable, ¿no? Que pueden ser las letras de las canciones de reggaetón, ¿no? Metemos la variable, se genera una reacción y hacemos una medición posterior a la incorporación de la variable para contrastar resultados. Este tipo de investigaciones son las preexperimentales, en donde solamente nos ayudan a describir el resultado antes de la presentación de la variable y después de la presentación de la variable, y que se simboliza de esta manera. R, que es la forma en cómo construimos el grupo, que R significa que puede ser azarosa, ¿no? O aleatoria. G sub 1, en donde solamente tenemos un grupo con el cual vamos a trabajar, o en donde estamos diciendo que incorporamos un elemento de medición antes de la incorporación de la variable, X, que es nuestra variable independiente, y O al final, es decir, aplicamos una segunda medición, pero posterior a la presentación de la variable. Y son estos resultados, este y estas ambas O, que pueden ser O sub 1 y O sub 2, ¿no? Los resultados de O sub 1 y O sub 2 es lo que vamos a medir o lo que vamos a analizar en un tipo de diseño preexperimental, en donde vamos a describir los resultados de un solo grupo antes y después de la manipulación de nuestra variable. Sin embargo, pueden existir otro tipo de símbolos o de representaciones de diseños de investigación que tienen que ver con, de nuevo, tenemos acá una R, es decir, que los grupos con los que trabajamos se formaron de manera aleatoria. Tenemos un G sub 1, es decir, trabajamos solamente con un grupo. Medimos la percepción que tienen las personas antes de la variable. Sin embargo, cuando hay esta línea diagonal, quiere decir que no se aplicó la variable. Es decir, solamente se hizo una descripción del grupo de qué es lo que pensaban. Cuando aparece X o Y, son los símbolos de la variable. Y cuando aparece un guión, es de que no hubo una variable experimental. Esto regularmente ya no se hace, como yo les había comentado, pero es importante que conozcan lo que representan los símbolos que se utilizan en el método de investigación. Entonces, tenemos un R, que fue un grupo generado al azar o de manera aleatoria, con un grupo que se le puso una medición, pero que este guión implica que no se hizo una utilización de variable y que se hizo otra medición posterior, que no tiene absolutamente ninguna validez porque no hubo ninguna variable, ¿no? Sin embargo, pueden existir otro tipo de diseños de investigación preexperimental. Tenemos de nuevo R, G sub 1, tenemos la variable, pero vamos a medir la influencia de la variable después de la presentación de la misma y no necesariamente antes. Aquí hay un elemento importante a considerar, no solamente en las investigaciones preexperimentales, sino en cualquier tipo de investigación cuantitativa. Las mediciones de las influencias de las variables independientes hacia las dependientes son obligatorias al final de la presentación de la variable. Es decir, este tipo de medición, después del manejo o manipulación de la variable, son obligatorias. Sin embargo, la medición antes de la presentación de la variable, en la mayoría de los casos es opcional. Es común que la gente no aplique una medición antes de la presentación de la variable y es igualmente válido. Lo que sí
es obligatorio porque es el objetivo de la investigación, es de que exista una medición posterior a la presentación o manipulación de la variable que queremos investigar. Esto es obligatorio en cualquier investigación experimental cuantitativa, ¿no? Es decir, hay que medir después de la presentación de la variable independiente, ¿no? Que son estos elementos que yo les estoy enseñando acá, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a este diseño preexperimental descriptivo? Bueno, sigamos. Existen otro tipo de investigaciones que son las experimentales. Las experimentales tienen dos características particulares. Es decir, las experimentales tienen dos espacios de desarrollo. Quiero decir, laboratorios y campo. Es decir, el laboratorio todos conocemos los que son las investigaciones experimentales en laboratorio, en donde hay cierto tipo de instrumental específico, científico, etcétera, ¿no? Y el campo es en ir hacia la realidad, no tanto en un espacio de laboratorio, sino ir a la realidad y trabajar con las personas en trabajo de campo, que eso quiere decir que es ir a la calle, entrevistar personas, conformar grupos con cierto tipo de características o no, definir variables, etcétera, ¿no? Es decir, ir a la realidad. Y el diseño de investigación experimental tiene estas dos características, que puede ser en laboratorio, pero que también puede ser en campo. Otra de las características que tienen los diseños de investigación experimental tienen que ver con que tiene que haber a fuerza dos grupos. No puede haber uno, que es distinto al diseño preexperimental, en donde podíamos trabajar solo con un grupo. Aquí no. Aquí tiene que haber en el diseño experimental por lo menos dos grupos de contraste mínimo. Puede haber más, pero se necesita por lo menos dos grupos de contraste y que tiene que guardar estas equivalencias, es decir, que ambos grupos deben de tener más o menos las mismas características. Si los dos van a ser, si un grupo va a ser conformado de manera aleatoria, el otro también tiene que ser conformado de manera aleatoria. O si un grupo va a ser conformado con características particulares, el otro u otros grupos tienen que también guardar esta particularidad, es decir, ser conformado con cierto tipo de características. Existen dos tipos de investigaciones experimentales que pueden ser las cronológicas, es decir, que las influencias de la variable independiente hacia la dependiente no se ve de manera inmediata, sino que se tiene que hacer un seguimiento en el tiempo, que esas son las cronológicas, es decir, vamos a hacer dentro de nuestra metodología, vamos a determinar cierto tiempo, que regularmente son largas estas investigaciones de meses o incluso años, y en donde vamos a tener la certeza de que una o varias variables se van a presentar de manera constante en el tiempo y vamos a medir la influencia que tiene esta o estas variables sobre otras en un tiempo determinado que no es corto, regularmente son tiempos largos. Este tipo de diseño experimental de investigación cuantitativa se le denomina cronológica, porque vamos a ver en el tiempo cuáles son las influencias y modificaciones. Existen también investigaciones factoriales. ¿A qué me refiero con investigaciones factoriales? En donde tenemos, a ver si lo puedo graficar acá, las factoriales tienen que ver con una serie de variables independientes, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4,
y que tienen cierta influencia o queremos conocer qué influencia tiene sobre una variable dependiente y sub 1, o pueden ser varias. Puede ser y sub 1, y sub 2, y sub 3, ¿no? Y las investigaciones factoriales consisten en, de toda la influencia que puedan tener estas variables, cuánto influye x sub 1 a y sub 1. ¿Cuánto? En proporción. Es decir, si todas estas influyen al 100%, ¿qué porcentaje de este 100% aporta la influencia de la variable x sub 1? Y para eso hay que factorizar, ¿no? Hay que sacar una ecuación mínima de factorización que nos permita analizar y distribuir la influencia que tiene una serie de variables independientes hacia una o unas variables dependientes. Y por eso se llaman investigaciones de corte factorial, es decir, que queremos saber los porcentajes o el nivel de influencia, no solamente porcentajes, sino el nivel de influencia de toda la influencia, qué nivel de influencia tiene cierto tipo de variable, que puede ser x sub 1 o x sub 3, x sub 4, independientes, hacia una variable dependiente, que puede ser y sub 1, y sub 2, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Y esas son las características de, no sé si alcanzan a ver, y estas son las características de las investigaciones de corte experimental, que se pueden hacer en el laboratorio o en el campo. Se pide que por lo menos existan dos grupos en los cuales se pueda comparar. Los grupos deben de mantener esta equivalencia que ya les he mencionado, y también existen dos tipos de investigaciones experimentales: las cronológicas o las factoriales o las inmediatas, ¿no? ¿Cómo representamos estas investigaciones experimentales? Tiene que ver con este ejemplo, en donde, de nuevo, tenemos a R, que nos indica que el grupo con el cual vamos a trabajar fue constituido de manera aleatoria. Tenemos el G sub 1, que es el primer grupo, la presentación de la variable. Cachen que en esta presentación no hay una medición anterior a la presentación de la variable, sino que hay una medición posterior a la medición de la variable, que es O sub 1. Y tenemos también el otro grupo que fue constituido de manera aleatoria, es G sub 2 o el grupo 2, en donde no hubo presentación de la variable, no se les presentó la variable, y se va a hacer una medición de O sub 2. ¿Por qué es esto? Porque este tipo de investigación experimental quiere conocer cuál es la percepción, siguiendo con el ejemplo del reggaetón, ¿no?, de las personas una vez que se presenta la variable. Es decir, se va a presentar la variable en un grupo y no se va a presentar la variable en el otro grupo, para que las mediciones puedan ser contrastadas, ¿no? Esa es la importancia de las investigaciones experimentales, en donde los resultados o las mediciones tienen que ser contrastadas, ya sea de manera cronológica, con el paso del tiempo, de manera inmediata o de manera factorial, dependiendo de la cantidad de variables que vayamos a utilizar. Pero podríamos tener otro ejemplo, es decir, tenemos el grupo R, un grupo aleatorio, en donde se le hace una medición antes de la presentación de la variable, presentamos la variable y tenemos una segunda división o medición o sub C, o sub 2, ¿no? Y en el otro grupo, aquí me faltó, que es el grupo 2, está constituido de manera aleatoria, es el grupo 2, se le presenta una medición antes de la presentación de la variable. Sin embargo, aquí no se presentan variables y se vuelve a hacer una segunda medición para poder contrastar.
Es decir, aquí la medición lo que nos va a mostrar es la diferencia en términos mayores, menores, de la influencia que tiene una variable independiente sobre una variable dependiente. Hay que tener ojo porque si en nuestra medición vemos que el resultado es igual en ambos grupos estando en una investigación experimental, o sea, si nos aparecen influencias iguales, es porque algo no diseñamos bien, porque no puede haber resultados iguales en un grupo en donde sí se presentó la variable y en otro grupo en donde no se presentó. Si los resultados son muy similares, es porque hemos construido de manera no adecuada tanto nuestro marco teórico, la construcción de la variable, etcétera, porque no pueden ser iguales. Eso, si nos dan iguales, es que ya hay un error metodológico ahí que hay que reparar y hay que regresarse, no pasa nada. O sea, lo que pasa es de que nos tenemos que regresar de nuevo a los pasos anteriores. Bien, esto, y también tenemos que existen las investigaciones de experimental, cuasi experimental, es decir, cuando son cuasi experimentales, se refiere básicamente a la conformación de los grupos de control. En muchas ocasiones hacemos trabajos de investigación sobre grupos que ya están conformados, en donde nosotros y nosotras como investigadores o investigadoras no tenemos ninguna manipulación. Por ejemplo, cuando nos piden investigaciones en escuelas, ¿no? En donde los grupos de control ya están conformados porque son los grupos escolares de primero A, primero B, etcétera, y nos piden trabajar con grupos ya conformados, se determina como una investigación cuasi experimental, ya que no tenemos influencia sobre la constitución de los grupos en los cuales vamos a trabajar, sino que los grupos ya están conformados. Eso. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, pero yo no tengo duda. ¿No? Bien, pues eso es el contenido de hoy. De todas formas voy a subir la clase. Y les quiero hablar de la próxima semana. La próxima semana nos mandaron la instrucción de que no haya actividades académicas. Pero eso no quiere decir que no haya actividades. Es decir, de todas maneras hay que conectarse a través del link de Teams al aula, a lo que estamos, en donde estamos ahora, porque la próxima semana se supone que hay que hacer una pausa de las actividades académicas. Sin embargo, me parece, es una de las instrucciones también, que hagamos un alto para evaluarnos, ¿no? Tanto ustedes como yo, ¿no? De cómo lo estamos haciendo hasta ahora, cómo lo estamos llevando, cómo mejorar, cómo nos sentimos, porque es importante que sepan que no solamente a ustedes les suceden cosas con esto de la virtualidad y se les presentan oportunidades e inconvenientes, no solamente a ustedes, sino que también a mí como profesor me pasan cosas, porque esta dinámica no es rara solo para ustedes, sino para mí también, porque yo doy la clase a una cámara. No veo sus rostros, o sea, es súper raro todo esto, ¿no? Entonces, hay que evaluar cómo vamos, cómo no vamos, cómo continuamos, qué mejoramos, tanto de su parte como de la mía, cómo nos sentimos también, y esas son algunas de las respuestas que me gustaría que construyamos en conjunto la próxima semana. Por eso les reitero que no va a haber actividades académicas, no vamos a ver contenido, pero sí vamos a hacer una pausa analítica humana, para saber
cómo nos sentimos y qué sentimos, ¿no? Y qué podemos hacer en términos de grupalidad en la medida de nuestras posibilidades para poder mejorar esta convivencia virtual que estamos teniendo. Así que no es que no haya clases, sino que es un alto necesario, una pausa necesaria para poder evaluar y también expresar de cómo nos sentimos. Con esto, reitero, no es que no nos vayamos a conectar, sí nos tenemos que conectar, pero con esta nueva dinámica que vamos a tener la próxima semana. ¿Tienen alguna duda o algún comentario con respecto a esto que les estoy comentando? Bueno, eso chicos, chicas, nos vemos la próxima semana y que les vaya bien en la prueba que tienen. Básicamente eso. Gracias por estar. Chao, profe, que esté bien. Gracias, Chao. profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.